Mario Crane, oficinista de una inmobiliaria de Arizona, huye del estado, llevando consigo la suma de $40,000 en efectivo, provenientes de una compra efectuada por un cliente de nombre Tom Cassidy ese mismo día. Cantidad que su jefe, George Lowry, dada su confianza en ella con el respaldo de una década de antigüedad en su puesto, le encomienda depositarlos al banco con la mayor brevedad posible, temiendo pueden estar en peligro. De tal modo, Mario Crane, quien solicita después de realizar el depósito contar con el resto del día libre para descansar por causa de un dolor de cabeza, tiene todo el tiempo posible para fugarse antes de ser atrapada. Sin embargo, en una de las paradas de tránsito se reencuentra a su jefe, resultando una sorpresa y gran confusión para ambos. Mario Crane conduce durante largo tiempo rumbo a California con el propósito de entregar dinero a Summer Loomis, su pareja, a la cual ve esporádicamente, terminando cada uno de sus encuentros en la intimidad. Cansada de no poder consumar su relación con un matrimonio por causa de las deudas tras el divorcio de Loomis, Marion vio la oportunidad perfecta para cumplir sus sueños. Los $40,000 serían suficientes para solventar las deudas de su pareja, los gastos de la boda y restaría gran parte para iniciar una nueva vida juntos. Después de horas de viaje, Marion cede el cansancio, orillándose en un tramo de la carretera para dormir, hecho que al día siguiente es advertido por un oficial que se presenta como Mort Mills. Al tratarse de una situación poco común, sobre todo porque kilómetros atrás se encuentran disponibles una amplia variedad de sitios para pasar la noche, comienza a dudar de ella y sospecha huye por algún motivo. Al finalizar un protocolo de rutina seguido por un breve interrogatorio y no conseguir algún tipo de evidencia que le delate, más allá de su notable nerviosismo, le deja partir, tomando apunte de su matrícula. Marion, quien creía haberse deshecho del oficial, lo ve de nueva cuenta a las afueras de un lote de autos, sitio al que acude para cambiar su vehículo por uno con placas de California. Trato que cierra con prisa, comportamiento que produce en el vendedor cierta inseguridad, pero al revisar la documentación pertinente se convence que se trata de una operación legítima. Tan pronto Marion recibe su nuevo auto, percatándose el oficial se aproxima, marcha con prontitud, casi perdiendo su equipaje. Acto seguido, Mort habla con el vendedor, confesándole este último que más allá de la enorme prisa por cerrar el trato y el pago en efectivo de una cantidad considerable, todo estaba en orden. El camino de Marion hacia California se ve nuevamente interrumpido, esta vez por una fuerte lluvia que le impide ver la carretera. Dado ello y tratando de evitar otro encuentro con el oficial Mort, aparca en un motel llamado Motel Bates, el cual piensa estar fuera de servicio hasta el momento que ve la silueta de una mujer en la ventana de la casa contigua, por lo cual regresa a su vehículo para hacer sonar el claxon, esperando a alguien pueda atenderla. Al escuchar el sonido, de la casa sale un joven con prontitud. Tras presentarse como Norman Bates, dueño del motel, e informarle este último se encuentra en operación, proceden inmediatamente a la renta de una recámara. Sin embargo, con el temor del oficial esté aún persiguiéndola y pueda rastrearla, se registra en la bitácora bajo otro nombre, Mary Samuels. Terminando los trámites, Norman le entrega las llaves correspondientes a la habitación 1 y, posteriormente, le invita a cenar en su casa, invitación a la que, a pesar de no confiar de todo en él, accede por no haber ingerido bocado alguno en largo tiempo. No obstante, acuerdan primero Marion desempacar su equipaje, mientras Norman dispondrá la mesa para reencontrarse a las afueras. Marion oculta el dinero envolviéndolo en un periódico que traía consigo al tomar en el lote de autos. Posteriormente, sale de la recámara rumbo a la recepción, con base en lo acordado. Es entonces cuando al escuchar una discusión en la casa de Norman se detiene un momento para conocer un poco más sobre el asunto. Al percatarse gira en torno a su invitación a cenar y no escucharlos que continúen discutiendo, apenada regresa a su habitación. Sin embargo, Norman le detiene cargando una bandeja con la cena. Ante ello, y a pesar de Mario le invita a pasar a la recámara, terminan por cenar en la recepción, al considerarlo Norman más prudente. La conversación entre ambos comienza sobre los problemas inevitables y sin solución que surgen en su mayoría por propias acciones, y aquellos problemas en los que se termina por ser una víctima. Norman confiesa que, pese al maltrato de su madre, nunca ha deseado abandonarla. Después de todo, ante el fallecimiento de su madre tuvo que esforzarse demasiado para que salieran adelante, cuando era muy pequeño. Y, mucho tiempo después, nuevamente perder a su pareja por una condición que atacó a ambos, de la cual su madre sobrevivió causando en ella una enfermedad que la mantiene discapacitada. Situación que Norman menciona es su deber atenderla como muestra de agradecimiento. Agotada por el viaje, Marion se despide para ir a descansar, pues, recién amanezca, debe partir para solucionar un asunto.
Tan pronto escucha a Norman, ha ingresado en la habitación y la espía por una mirilla, observándola mientras se cambia de ropa. Marion, inconsciente de ello, comienza a registrar sus gastos. No obstante, las palabras de Norman la hacen reflexionar sobre sus actos y se convence de lo mejor es viajar de vuelta a Arizona para regresar el dinero, por lo cual destroza sus apuntes y arroja los restos al inodoro. Mientras Marion toma una ducha para relajarse, una mujer ingresa a la habitación y termina con su vida. Al poco tiempo, Norman entra, descubre lo sucedido, con prisa se deshace de toda evidencia, metiendo en la cajuela del auto de Marion todas sus pertenencias, incluyendo el periódico, sin percatarse del efectivo y su propio cuerpo. Acto seguido limpia la escena del crimen y, finalmente, arroja el vehículo al pantano. Justo al día siguiente de encomendar y depositar el monto de la compra y percatarse que Marion no se presentó a trabajar, George Lowry, preocupado, llama a su hermana Lila Crane, quien se encontraba fuera de la ciudad, para conocer sobre su estado de salud. Al atender su llamada, Lila menciona desconocer por completo estaba enferma e igualmente preocupada, puesto que incluso con malestares Marion nunca dejaba de asistir a su trabajo. Informa tomar inmediatamente el viaje de vuelta a casa. Horas después, Lila regresa a la llamada informando que su hermana no estaba en el domicilio, razón que da verdad al mal presentimiento de George, originado en el momento en que se cruzaron. De tal modo, conociendo lo grave de la situación, George contacta directamente a Tom Cassidy para darle la noticia y, a la vez, comunicarle se deslinda de toda responsabilidad en el asunto, haciendo inválido todo trámite por causa de no tener registro alguno que demuestre el ingreso correspondiente al monto de la compra. Ante la falta de apoyo demostrado por George y con el fin de no perder su inversión, Cassidy contrató los servicios de un detective privado de nombre Milton Arbogast, para quien Lila Crane, dada su cercanía, resulta ser la primer sospechosa. Sin embargo, tras un breve interrogatorio descubre la relación entre Marion y Samuel Loomis, motivo suficiente para viajar a California en búsqueda de él. Lila acompaña a Arbogast con la preocupación de conocer el estado de su hermana. Loomis, al ver a Lila, se sorprende por su visita, más aún cuando se presenta a Arbogast para darle a conocer el motivo. Loomis menciona no haberse encontrado con Marion desde hace una semana, fecha exacta en la que desapareció. Loomis los apoya en todo lo necesario, temiendo, al igual que Lila, algo malo puede pasarle a Marion. Entre los contactos de Arbogast se encuentra el oficial Mort Beers, mismo quien, tras conocer la descripción de Marion, le comenta la vio por última vez en la carretera rumbo a Fairbanks, California. Guiado por la pista que le da certeza, Marion se encuentra en algún punto cercano a la ciudad. Arbogast procede su búsqueda en lugares que adquieren habitaciones. De tal forma es conducido hasta el Motel Bates. Tras un interrogatorio con Norman lleno de contradicciones y comentarios evasivos, aunado a su notable nerviosismo, la bitácora de un cliente de nombre Mary Samuels que se hospedó en la habitación 1, su confesión sobre el desagrado de su madre hacia dicha mujer, misma quien al día siguiente de su estancia se marchó, Arbogast sospecha a Norman encubre a Marion dentro de su casa, sobre todo por la negativa de ver a su madre para hacer un par de preguntas aseverando su enfermedad la mantiene siempre indispuesta. Y percatarse también, durante todo el tiempo que estuvo ahí, la silueta de una mujer permaneció en la ventana. Tras marcharse, Arbogast se detiene para informar a Cassidy, Lila y Loomis de sus resultados, notificando a este último par que dentro de una hora estará de vuelta en el punto de reunión. Sin embargo, en lugar de continuar con su camino, Arbogast regresa para intentar acceder a la casa de Norman. Arbogast pierde la vida al ser arrojado de las escaleras por la señora Bates. Al transcurrir 2 horas más de las acordadas por Arbogast, Lila comienza a preocuparse, pues dado el breve tiempo que se conocen, sabe es muy estricto con los horarios, por lo cual convence a Loomis en ir al Motel Bates. No obstante, este último accede con la condición permanezca en el sitio por si Arbogast llega. A su regreso, Loomis mencionando haber visto a Arbogast, solo la silueta de una mujer al interior de la casa, quien se negó en abrirle. Angustiados se dirigen a la dirección del sheriff de distrito Al Chambers, quien se sorprende de su relato dado que la madre de Norman se arrebató la vida hace años tras envenenar a su segundo esposo. Sin embargo, acceden a apoyarlos un poco a reconocer la sinceridad de ambos en nombrar la verdadera razón detrás del viaje de Marion, advirtiendo muy posiblemente la situación en relación a Norman por simples malentendidos. Al día siguiente se reencuentran. El sheriff Chambers les informa ha visitado a Norman. Mencionándole este último, el detective terminado su interrogatorio se marchó. Sobre Marion, quien el detective sospecha es Mary Samuels,
también se marchó justo al día siguiente de su estancia. Además, Chambers comenta haber ingresado a la casa de Norman y no haber visto a alguna mujer. Suponiendo el detective Arbogast encontró a Marion y llegaron a un trato. Inconformes con los resultados, Loomis y Lila deciden iniciar su investigación. Haciéndose pasar por una pareja, rentan una habitación en el Motel Bates, siéndoles asignada la habitación 10. Al breve tiempo de su estancia, ve la oportunidad perfecta para buscar al interior de la recámara 1, descubriendo un trozo de los apuntes de Marion sobre los $40,000. Convencidos de Marion se encuentra encerrada en alguna parte de la casa, idean un plan en el cual Loomis distrae a Norman mientras Lila busca en ella. Fuera de los recuerdos de la familia y la marca de una persona en la cama de la señora Bates, Lila no encuentra a Marion ni a la madre de Norman, hasta que este último se percata de su ausencia, se enfrenta a Loomis y con un objeto lo deja inconsciente para, acto seguido, correr al interior de la casa. En ese momento, Lila, quien se esconde de Norman, encuentra la puerta del sótano, terminando por descubrir los secretos de Norman. Tras el fallecimiento de su padre, la madre de Norman se volvió autoritaria y posesiva con él. En el mundo de ambos solamente existían el uno para el otro, hasta que Norman se sintió atraído por las mujeres. Sin embargo, en cada intento de Norman por tener una relación, la señora Bates hacía hasta lo imposible por destruirla, llegando incluso a correr a mujeres que Norman invitaba a cenar. A pesar de la señora Bates contrajo matrimonio por segunda ocasión, nunca cambió su comportamiento hacia su hijo, razón por la cual este último, lleno de ira y resentimiento, les arrebató la vida a ambos al envenenarlos. Arrepentido de sus actos, Norman hizo todo por mantener viva la imagen de su madre. Incluso llegaba a adoptar su personalidad, misma que, cuando Norman se sentía atraído por una mujer, aparecía para tomar su vida. La personalidad de la señora Bates terminó por dominar en la mente de Norman. Durante el interrogatorio, lo inculpó de todos los homicidios, para así mantenerse libre.